Hola queridos amigos, bienvenidos nuevamente a un nuevo programa de Espacio Abierto. Bienvenidos para los que nos ven en la mañana, al mediodía o en la tarde y también en la noche, porque sí, estamos saliendo el fin de semana, el día sábado a las 20 horas. Les queremos dar las gracias a todos por poder contactarnos, por poder seguirnos. ¿Y cómo lo pueden hacer? Como siempre les recuerdo antes de comenzar nuestro programa, a través de nuestra página de Facebook, canal isb.cl. Por supuesto también a nuestro correo contacto @canalisb.cl y desde luego a nuestra línea telefónica 22 858 2204. Les quiero recordar también a través de qué formas ustedes nos pueden ver. Ya lo saben y ya lo tienen más que claro. A través de la señal abierta, canal 44, en HD, señal 51 y por supuesto en las señales de cable. GT de Manquehue en su señal 44, Telefónica del Sur en su señal 44 y en Cable 3 WIN en su señal 43. Así que tienen muchas formas para poder contactarnos y poder seguir todos nuestros programas de Canal ISB. Hoy, como siempre, tendremos dos temas muy interesantes. Primero, nos queremos sacar todas las dudas que tenemos respecto a lo que significa el tema de las pensiones, de las jubilaciones. Y en segundo lugar, nos va a acompañar un amigo artista que nos trae una preciosa historia. Aquí comienza Espacio Abierto. Quizás usted ya está en edad de jubilar y a lo mejor ve con horror este tema de lo que significa el haber ahorrado, el prepararse para tener una vejez digna, una vejez tranquila. Bueno, de eso y mucho más vamos a hablar después de la siguiente nota. El último informe previsional de la Superintendencia de Pensiones cifró en unos 197.726 pesos el monto promedio de las jubilaciones en Chile. Esta cifra considera el aporte promedio solidario que asigna el Estado. Sin dicho aporte fiscal, el monto promedio de las jubilaciones bajaría a 184.259 pesos. Para peor, 400.000 jubilados reciben apenas 86.000 pesos mensuales y no son considerados pobres. En una edad donde el gasto promedio solo en salud representa más del 65% de su pensión. La mayoría de los cotizantes de la AFP desconoce realmente cómo opera el sistema, lo que lleva a muchos al momento del retiro laboral a tomar decisiones erradas que impactan directamente en el monto de su jubilación. Uno de los factores que incide en el cálculo de nuestras pensiones son las expectativas de vida. En Chile, indica que los hombres en promedio viven hasta 82,7 años y las mujeres hasta los 87,9 años. Pese a ello, las mujeres pueden pensionarse 5 años antes que los varones y por diversos motivos ellas tienen más lagunas previsionales o períodos no cotizados. Entonces sus ahorros previsionales deben financiar más años de retiro laboral, por lo que sus jubilaciones serán más bajas. Hoy la llamada Comisión Bravo entregó un informe que contiene 3 propuestas globales y 58 específicas para mejorar el sistema de pensiones. Renta vitalicia o retiro programado, pensión de sobrevivencia, pensión anticipada o a la edad legal. Estas son algunas de las interrogantes que deben responder los chilenos al momento de jubilarse. Como vimos, son tantas las preguntas que uno debe hacerse, ¿verdad? Y ahí también se recuerda cuando le decían, a lo mejor cuando uno estaba más joven, ahorre, ahorre, ahorre y guarde para tener para la vejez. Bueno, para conversar de este tema y verlo desde una manera, desde un prisma mucho más entretenido también, tenemos a nuestro invitado de hoy, Óscar Valenzuela, bienvenido a Espacio Abierto para conversar de este tema de jubilaciones. Muchas gracias, Leticia. Un placer estar con ustedes y dispuesto a conversar
todo lo que sea relativo a este tema. Y de Interesante. manera práctica y entretenida. La verdad Ojalá. que ya hemos hablado de este tema, pero siempre hay cosas que van quedando en el tintero de una u otra manera y muchos de nosotros también nos confundimos, nos enredamos con el tema de lo que es la FP, hemos escuchado hablar del INP, de tantas cosas, ¿verdad? Y son tantos conceptos que al final nos van confundiendo un poco y sobre todo a los jóvenes que también recién comienzan a entrar en este mundo laboral. Así que bienvenido para conversar de todo lo que y aclararnos un poquito las dudas que nos hace falta. Ya. Mira, lo primero es preguntarte, a ver, partamos por algo que habíamos comentado un poquito antes, pero cuéntanos un poco de dónde nace este concepto, de lo que significa el tener que ahorrar para la vida del hombre, para ser previsor, ¿verdad? Perdón. Vamos a entrar entonces en un tema levemente histórico, una Eso, pincelada una pincelada histórica. así como Bueno, de cultura general. Ya, el tema de seguridad social en Chile y un poco antes en el mundo comienza en 1924. Recién ahí tratando de dar cumplimiento o tratar de ayudar en las 3 contingencias que tiene el ser humano, que siempre las ha tenido, que es siempre nos vamos a morir, está claro, siempre nos vamos a envejecer y siempre nos vamos a enfermar o invalidar. Esas 3 contingencias tratando de ser cubiertas a partir del inicio del siglo XX recién, o sea, y del año 24 en Chile que se inicia la primera caja que se llamó Caja del Seguro Obrero Obligatorio. ¿Ya? En donde se hacía una especie de caja común. ¿En el colegio cómo le llamamos eso? La vaquita. Una vaquita, sí, una vaquita. Ya. Sí. Todos hacen aporte a esta Sí. caja. El trabajador colocaba una participación, el empleador otra y el Estado otra. Y sobre esto, quienes cumplan requisitos tienen los beneficios. ¿Ya? Quien cumpla requisitos tiene beneficios. Quizás algunos requisitos podrían ser a una edad determinada, cumpla el requisito, tener una cantidad de años acumulados, fundamentalmente eso para poder tener derecho a pensión. Te contaré, Leticia, que y aquí hay una cosa que la gente a veces no lo tiene claro. Desde el año 1924 a la fecha, diría que no ha cambiado en gran medida estos requisitos en el sistema antiguo. Para poder pensionarse, la gente debe tener una cantidad de años. El cálculo de la pensión se va a fundamentar principalmente en los últimos 5 años y en los últimos 3 si son funcionarios públicos. 5 años, por tanto, tú puedes trabajar toda la vida, pero el cálculo real para tu pensión se va a sacar en los últimos 5 años. Y que por lo general son los últimos 5 años donde más estable uno ha estado. ¿Pudiera coincidir con eso o no? O no pudiera coincidir, no. porque excepto en el sector público, que dejémoslo aparte, Ya. son 250.000 personas, dejémoslo aparte. El resto de la gente, yo diría que un tipo que pierde el trabajo a los 50 años, 55 años, y se acerca a los 60 años, la verdad es que es complejo decir, no, yo voy a tener trabajo asegurado y un buen trabajo para que me tenga una buena pensión. Claro. ¿Quién lo puede decir? No, hoy en día nadie. ¿Quién conoce el futuro? Exacto. Por lo tanto, es una apuesta a futuro. Va a depender de las condiciones del gobierno de turno, de darte o no darte la pensión. Tenemos muchos casos, Argentina, tenemos Italia, tenemos Grecia, un montón de partes, donde el sistema de reparto, la verdad es que no ha funcionado tan bien. ¿Ya? No es malo. Conozco obreros que hoy día tienen una pensión de 800.000 pesos. Toda la vida cotizaron por el mínimo, pero a partir de los 60 años cotizaron con lo que más pudieron. Ya, conversemos un poco de eso también, porque es importante. ¿Cómo se obtiene el cálculo para poder tener más o menos claro nuestra jubilación? ¿En la AFP? En la AFP. Ya. ¿Cómo se saca eso? En AFP vamos a hablar de absolutamente distinto, algo que fue inédito y nunca se había hecho en el mundo. ¿Ya? Se crea un sistema en donde se crean las administradoras de fondos de pensiones. Primera cosa, nosotros no tenemos plata en una AFP. ¿Y dónde están las plata? No tenemos plata en la AFP. ¿Qué es lo que tenemos nosotros? Y eso, la verdad es que hay falta de educación previsional en el sentido... Muchísimo, sí, es verdad. Nosotros no tenemos plata. ¿Qué es lo que vemos nosotros diariamente o cuatrimestralmente? La cartola. Vemos un resultado de algo. Bueno, ese resultado de algo significa que nosotros no tenemos plata en la AFP. ¿Qué es lo que tenemos? El patrimonio que nosotros tenemos se llaman cuotas.
cantidades de cuotas. ¿Ok? Vamos acumulando cantidades de cuotas. Todos los meses, a través de los descuentos provisionales, es exactamente lo mismo que tener acciones. Por tanto, vas a tener más o menos, más plata o menos plata, dependiendo del precio de la cuota. Ah, perfecto. Lo que llamamos rentabilidad. Funciona exactamente igual que la bolsa de valores, tener acciones en la bolsa. Exactamente igual. Mientras más cantidades de cuotas tú acumules Más alto va a ser el porcentaje. y el precio de la cuota suba, más plata vas a tener. Por eso mucha gente a veces se confunde y dice, oye, mira, yo tenía 50 millones de pesos y ahora tengo 45 millones de pesos. ¿Dónde están los 5 millones restantes? La diferencia de pérdida o de ganancia es solamente producto de la rentabilidad. Su patrimonio no ha sido tocado. ¿Ok? Porque lo que nosotros tenemos son cantidades de cuotas. Así que ahora a mirar, esas son las cuotas. Van a estar todos buscando su famosa cartola. Esas cantidades de cuotas. Oscar, y eso también va a depender obviamente de nuestra elección de tipo de AFP que escojamos, porque hay muchas en el mercado, ¿verdad? Sí. Va a depender de qué tienes que buscar. Tienes que buscar primero que nada que la plata que tengas ahí o tu cantidad te las trabajen bien, te hagan un buen servicio de rentabilidad, porque para eso tú estás pagando. Recuerda que tú pagas más o menos el 1% de tu sueldo, lo pagas para que estas entidades te las administren. Comisiones que cobran las AFP. Te cobra el 1% por un trabajo que deben hacer. Esa es su pega, trabajar las platas, para que además tengas una buena servicio, buena atención, buena explicación, buena infraestructura, etcétera. ¿Ok? Hay otro punto que es importante y que hoy también a lo mejor complejiza un poco más el tema de las AFP, Ya. que están los llamados fondos dentro de la AFP, que son estas distintas categorías, ¿verdad? Que uno escucha hablar del fondo A, del fondo B. ¿Cómo saber escoger en cuál corresponde estar de acuerdo a la edad, de acuerdo a mi trabajo? ¿Qué tengo que tener en cuenta para llevar a cabo esa elección? Ya, primero que nada, tener en cuenta que siguen siendo cuotas. ¿Ok? ¿Ya? Siguen siendo cuotas. Cuotas fondo A, B, C, D y E. Unas van a tener más velocidad y otras menos velocidad de crecimiento o de pérdida. El fondo A es un fondo básicamente accionario, de rentabilidad volátil, que está en acciones fundamentalmente. Y el fondo E es solamente de renta fija. Tú sabes exactamente lo que se va a ganar con ese fondo. ¿Ya? El fondo A crece rápido y baja rápido. El fondo E es más sí. lento en su crecimiento, pero también cuando cae, también es lento su descenso. O sea, es como para las personas que son más temerosas a lo mejor, o tiene que ver con un tema de edad también. También tiene que ver con un tema A de ver, edad. explícanos un Mira, poquito de eso. yo te voy a poner un solo ejemplo. Cuando partió la AFP en el año 81, la cuota partió con 100 pesos. Valía la misma cuota, valía 100 pesos. Hoy día esta cuota está valiendo más o menos 32.000 pesos. La misma cuota. Si tú tuviste una, dos, tres y así, montones de cuotas, comprabas cuota barata a 100 pesos, hoy día multiplica la cantidad que tienes. Por tanto, yo les aconsejo a los jóvenes, menores de 40 fundamentalmente, que compren fondo A. Antes que se acabe, antes que lo eliminen, las autoridades están pensando en eliminar ese ¿Por el riesgo que implica, por eso o por otra razón? Riesgo o ganancia, pues. Ah, ya, también No, puede ser, sí. momentos. Aquí nos quejamos solamente cuando perdemos, pero nadie se queja cuando gana. Aquí ha ganado plata mucha gente y muchas cuentas individuales de las personas han crecido, pero sabiéndolo manejar. Te voy a poner un solo ejemplo. ¿Cuándo vendes tú? ¿Cuando está caro o está barato? No está caro. ¿Cuándo compras tú? Cuando está barato. Correcto, perfecto. Entonces lo que tenemos que hacer es pensar, ¿cuándo el fondo A va en caída? ¿Qué harías tú si estás fuera del fondo A? Comprar cuotas fondo A y esperar el alza. Tan sencillo como eso. ¿Y cuándo te vas a salir del fondo A? Cuando ya esperas que ya hiciste la ganancia o hay nubes en el sistema financiero, te arrancas y te refugias en el fondo E. Eso es lo que se hace. Del A al E y del E al A.
Los otros son puntos intermedios. Pero, y ahí es necesario también tener asesoría, porque uno en el Correcto, fondo, a sí. ver, claro, puede seguir las páginas de los económicos, de los diarios, de los noticiarios y todo, pero no es tan fácil. No es llegar y uno decir, ok, tomo mi fondo y voy circulando por todos los tipos de fondos que existen en la AFP. Por eso yo te digo, si tú no estás metido en este tema, simplemente, si tienes de 40 años hacia atrás, ándate a olvídate, puro A. Porque siempre vas a estar comprando cuotas que en algún minuto va a crecer. Entonces hay que asesorarse. Y después de eso, tú puedes refugiarse ya en los fondos que vienen más que complementarios hasta tienen llegar al E. menos complejidad Exacto. también. Y en el E Em, aseguras tu ganancia. ok. Y con eso te pensionas. Ya, por eso se habla también de que la gente mayor debiera estar en el fondo E, la Correcto. gente que está a punto de jubilar, ¿verdad? Exacto. Para no tener riesgo. Imagínate un tipo de 65 años, cree que el fondo A es el mejor en ese minuto y apuesta toda su plata. Oh, Y se va al fondo A y viene una crisis. una debacle mundial. Una debacle mundial. Pierde todo. Claro. O sea, la rentabilidad de su fondo se viene abajo. Claro. No, por eso hay que asesorarse muy bien. Es la idea. Oscar, bueno, lo vimos en la nota que vimos al comienzo de este tema. Lamentablemente, uno como mujer siempre también se siente más desprotegida o se siente que de una u otra forma este sistema igual perjudica. ¿Es así o es una visión que uno pueda tener un poco más sesgada a lo mejor de lo que significa el pensionarse, el jubilarse con menos edad, menos cantidad de fondos? Obviamente, está todo relacionado con la expectativa de vida. En este caso, los capitales que logramos acumular en nuestras cuentas de capitalización individual se van a prorratear en función de la expectativa de vida. ¿Ok? Mientras mayor sea la expectativa de vida, la cantidad de años por pagar, obviamente la pensión se va a ir achicando. O sea, estirando, en buen chileno, estirando el chicle. Mientras más estira el chicle, la pensión es más delgada. ¿Ok? Por tanto, es un error que las mujeres sea a los 60 años, porque estás teniendo una cantidad de años hasta los 85 años, desde los 60 a los 85 años que estirar esta plata. Si se hiciera a los 65 como los hombres, bueno, la cantidad es menor. Por eso muchas veces se dice, si usted no tiene la necesidad de pensionarse, postergue la decisión, porque significa que van quedando menos años de vida para prorratear la misma plata. Y la gente teniendo aún el Fuerza. ánimo, la fuerza, ¿verdad?, para seguir trabajando sin ningún problema. El que puede. Hay gente que sí puede seguir trabajando y no tiene la necesidad de gastar su plata, ¿ya? Y otros, bueno, lamentablemente tienen que hacerlo. Claro, Ya claro que no sí. todos tienen un trabajo estable, no todos tienen un trabajo seguro, no todos han logrado tener orientación y acumular capitales para poder pensionarse para la vejez. Eso es un factor importante. Y por lo mismo quisiera que nos aclararas también, porque está el concepto de lo que son las rentas vitalicias. Ya. Y dentro de eso, yo no sé si está dentro o es parecido, esta renta también fija. ¿Cuáles son las diferencias? ¿Quiénes pueden optar a ellas? ¿Qué es lo que significa un poquito? Ok. Vamos a hablar de lo que se llaman las modalidades de pensión. ¿Eso es lo que tú me estás hablando? Perfecto, Se llama ya. modalidad de pensión. Ya. Porque los tipos de pensión son vejez anticipada, invalidez y sobrevivencia. Ya, es súper importante esa aclaración. Esos son Muy los bien, tipos ya. de pensión. Ahora, cualquier tipo de pensión se va a encontrar con las modalidades de Ya. pensión. Es decir, ¿cómo te voy a pagar tu plata? ¿Ya? Básicamente diría que las modalidades de pensión son las más populares. Se han inventado varias, pero las más populares son 3. Una se llama retiro programado. El retiro programado es una modalidad de pensión que lo paga solo la AFP. ¿Ok? Ya. Y consiste en que tu capital te lo van a pagar en función de la expectativa de vida. ¿Ok? Retiro programado. El capital en función de la expectativa de vida. Esa es la más clásica, la que La más clásica. la que la gente ocupa generalmente, Ya. ¿verdad? Y esta pensión se va recalculando año por año y tiende a llegar a cero. Porque tú tenías una cantidad de cuotas, tenías 3.000 cuotas, por decir cualquier cosa, 3.000, 4.000 cuotas. Y ahora empiezas a consumir tu plata. Ya. Empieza a consumir, la FP te empieza a pagar, pero te la descuenta la cantidad de cuotas. Al año siguiente se recalcula esto. Nuevo fondo, nueva expectativa de vida. Esta es tu pensión. Todos los años se Todos recalcula. los años. Ya.
Esto se recalcula todos los años. Por tanto, te vas consumiendo la cantidad de cuotas hasta que esto tiende a llegar a Cero. cero. Agotado el capital, tú recién puedes postular al pilar solidario. Pensiones mínimas, pensiones básicas solidarias, etcétera. Siempre y cuando cumpla los requisitos. ¿Ya? Eso es retiro programado. El retiro programado es en función solo de la cantidad de plata que tú tengas acumulada. Y lo paga solo la AFP. Retiro programado igual AFP. Perfecto. Hasta donde dure la plata. Si se muere antes las personas, el titular se fallece, va a generar pensiones de sobrevivencia para la viuda, para las madres no matrimoniales, solteras, ¿ya? Y para los hijos. Y hay una lista más o menos grandota, ¿no es cierto?, de todos los beneficiarios. Que no se pierden esos fondos No, que no están. se pierden. Perfecto. La verdad es que uno de los mitos que hay, Sí. la plata no se pierde, la plata de este lado, de los pensionados, esa plata es intocable, ¿ok? Ya. Se podrá tener alza o baja, pero es intocable esa plata. Y la plata del pensionado finalmente, si no hay a quién pagarle pensión, a lo mejor es viudo el tipo, o la señora es viuda, el fondo queda de herencia. Lo que quede, si es que queda, pasa a herencia legal. Y quiero subrayar eso, herencia legal, subrayado. ¿Quiénes son los herederos legales de los papás? En este caso, los hijos. Y de los hijos cualquiera puede... Todos. Te lo iba a preguntar más adelante, pero ahora que estamos en esto. Los hijos todos tocan Ya. por partes iguales Ya. en este tema de la herencia. ¿Y eso es una sola vez? La vez. La vez que se entrega. A veces hace el saldo y se entrega. ¿Quiénes son los herederos legales? Tata, fulano, sutano y mengano. Y a ellos la AFP le reparte en las partes iguales, tal como lo indica la ley. Ya, ok. No se puede hacer nada. Y ahí entran los buenos y los malos. Ah, claro, como en todas las En cosas. todas las herencias que hay. Por otro lado, existe en el anverso, existe otra modalidad de pensión. Se llaman rentas vitalicias. Las rentas vitalicias las entrega, en este caso, solo las compañías de seguros. Ya, Acá era solo la AFP. claro. Acá solo las compañías de seguros. Y estas van a ser pensiones fijas. Acá se recalculan. Fijas en unidades de fomento para toda la vida. O sea, esa nunca va a bajar, va a crecer. Como Debiera. como está en unidades de fomento, debiera. Debiera ser. Son fijas en unidades de fomento para toda la vida del titular y su grupo familiar. ¿Y quiénes pueden optar a ese tipo de jubilación? En este minuto la ley dice que puede optar todas las personas que tengan un capital suficiente como para financiar una renta vitalicia. ¿Cuánto sería suficiente? Y además que sea igual o superior a una pensión básica solidaria. Ya. O sea, lo mínimo que puede dar una compañía de seguros, lo mínimo, es una pensión básica solidaria. La pregunta es, ¿cuánto cuesta en plata? La respuesta es que más o menos hombres, con una mujer más o menos con 5 años menor, debiera tener alrededor de 18 millones de pesos. Con 18 millones de pesos, una persona ya puede optar y quedarse en una renta vitalicia. ¿Estamos? Perfecto. Si tiene menos de 18 millones de pesos, la verdad es que no tiene más opción y solamente le queda la única opción, retiro programado, hasta que este capital se acabe. ¿Estamos? Sí, Ya. muy claro. Ahora para los montos mayores, ¿no es cierto? Si bien es cierto, es piramidal, hay mucha gente que en este minuto, por distintas razones, trabajos temporales, trabajos menores, no logran tener un capital suficiente, están siempre como en la línea. Pero hay gente que tiene 100 millones, 200 millones, tengo clientes hasta con 500 millones de pesos. Ya. 500, 200 millones de pesos, que no tienen problema en contratar una renta vitalicia o un retiro programado, no tienen esos dramas. ¿Qué otra modalidad más? Me mencionaste una más, ¿verdad? Mencioné retiro programado, Vitalicia. renta vitalicia y un mix de las dos. Ya. Un mix de los dos. Se llama renta temporal con renta vitalicia diferida. Renta temporal con renta vitalicia. Permite que temporalmente yo me puedo quedar en la AFP 1, 2 o 3 años, con la ventaja que 1, 2 o 3 años en la AFP me van a pagar una pensión superior a lo que va a ser mi renta vitalicia diferida. Nosotros le llamamos el doble, sacar el doble de pensión. En la misma plata, Sí, popularmente también uno escucha esa como... en la ese misma como plata concepto. distribuida de otra manera, pero que le permite a la persona, al titular, tener un ingreso mayor durante un tiempo, que le permita
salir de deudas, terminar de pagar algunas cosas y no entrar a la pensión definitiva con mochila, como llamamos. O sea, es fome ganar una pensión de 500 lucas, 400 lucas, pero estás endeudado hasta Y que la va a ser oreja. imposible sustentarlo. Entonces lo sí, mismo, claro, ¿cachai? claro. Entonces la idea acá es hacer una limpieza con una renta temporal, con renta vitalicia diferida, el tipo paga sus deudas y entra a un capital líquido, Claro. a un 100%. A lo mejor le va a quedar 200, 300 mil pesos, pero limpios. Sin tener que pagar dividendos a lo mejor y No tantas sacáis otras nada cosas con que tener son, 500 mil claro, pesos y son- tenéis que son gastar propias. 200 lucas en crédito al banco y demás. Oscar, quisiera preguntarte, pues, son tantas las preguntas, Me pero hay una imagino. que me imagino que a las personas también les gustaría saber. Las personas que están en el sistema antiguo, que tiene que ver con el IPS o ex-INP, ¿verdad? Correcto, sí. ¿Pueden jubilarse? ¿Cómo se pueden jubilar en el fondo? Porque uno sabe que uno puede, si es que quiere, jubilarse por ese sistema y no por AFP. Ya. ¿Cómo se puede hacer? ¿Y quiénes pueden hacerlo? Buena pregunta. Aquí entonces hablamos de un tema que no hemos tocado, que es un tema amplio. Muy que se amplio, llama, pero que se llama bono de reconocimiento. ¿Ya? Ya. Para hacerlo en breve, vamos a decir que nadie se puede salir de un FP. Nadie. Excepto, y aquí ve donde vienen los detalles, excepto, dice, aquellas personas que no tengan derecho a bono de reconocimiento. Ok. Aquellos que no tengan derecho a bono. Y también, dice la ley, aquellas personas que teniendo bono, sea un bono chiquitito, el bono alternativa cálculo 3, pero que además cumpla con 5 años de antigüedad en el sistema antiguo. Esas personas sí se pueden salir. Y hay mucha gente que nosotros le ayudamos a salir siempre y cumple los requisitos. Esto no es una cosa intestinal. O que a la FP se le ocurrió, o que al INP, o IPS. No, la ley lo dice y hay que cumplir lo que dice la ley. Sí se puede salir. Ahora, ¿a quiénes les conviene salir? Básicamente yo diría a aquellas personas que están en el sistema, en un sistema de servicio público, funcionarios públicos principalmente, que tienen un incremento normal de sueldo y que van a llegar fácilmente a los 65 años trabajando. Al volver al sistema antiguo, el cálculo de su pensión se va a hacer en función del promedio de renta de los últimos 3 años, de los últimos 36 meses. ¿Ya? Porque eso va creciendo, últimos 36 meses. Ahora, no le conviene volverse a una persona que los últimos 36 meses, los últimos 5 años ha estado cesante. Claro. O sea, va a pensionarse con ya el tipo que me dice, yo tengo 100 millones, pero me quiero volver al sistema antiguo. Se vuelve al sistema antiguo, pierde el privilegio, pierde la propiedad del dinero, porque la plata entra al sistema antiguo y ya deja de tener plata. Y se va a calcular la pensión en función de su promedio de renta, el cual es 0. Por tanto, la pensión que le van a dar ahí es la pensión mínima. Bueno, este es un tema muy entretenido cuando uno lo logra comprender y entender. Lamentablemente nos quedaron varias preguntas en el tintero. Es difícil poder acotar y poder enseñar, pero yo creo que vamos a tener que hacer una jubilaciones 2.0 para poder aclarar, sobre todo en cuanto a los porcentajes, que también es importante uno tener claro. Por ejemplo, si uno tiene en el fondo 50 millones de pesos, ¿cuánto podría yo tener después para jubilarse? ¿Cuánto es lo que voy a sacar? No es fácil de calcular eso. Todas esas cosas, todas esas dudas, ojalá que lo podamos ver en un segundo programa. Perfecto. Y te quiero dar las gracias en nombre de Espacio Abierto por haber venido y por también aclararnos tantas dudas, ¿verdad? Ok, Así un que placer. muchísimas gracias. Y a ustedes, queridos amigos, decirles que no se muevan porque después de esta pausa vamos a tener un invitado que está en otra área de esto, en otro rubro, en el área artística. Él es un profesor que nos viene a contar su historia. Los espero.